auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos analizar con ustedes el tema de la seguridad ciudadana. O si ustedes quieren, podemos también agregar el prefijo, inseguridad ciudadana. En estos últimos tiempos nuevamente está formando parte de las conversaciones cotidianas y está siendo tapa de los diarios, análisis en los medios masivos de comunicación social, el tema que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Y existen varios conceptos, y esto tenemos que adelantar, después vamos a trasladar precisamente a los estudiosos sobre este tema, cómo básicamente tendríamos que definir. Pero podríamos adelantar diciendo que el tema de la seguridad ciudadana para comprenderla, habría que ver como parte del sistema social y no solamente focalizar la mirada, por ejemplo, en el tema de los delitos. ¿Y por qué digo esto? Y precisamente porque accedí a un estudio que había hecho uno de nuestros invitados, que enseguida les vamos a presentar, donde él dice que el 70% de la tipología de los delitos está vinculado con la pobreza. Y si está vinculado con la pobreza, el 70% de los delitos, estamos hablando con derechos que tienen que ver con acceso al trabajo, el derecho que tiene que ver con el acceso a la educación, el acceso a la salud y, en fin, podemos seguir enumerando. Por tanto, básicamente, la seguridad ciudadana tenemos que verla como parte, reitero, del sistema social. Nos acompañan hoy en Visión País para colaborar con nosotros en este análisis el doctor Juan Martens. Él es criminólogo e investigador del tema seguridad ciudadana. Muy buenas noches, doctor Martens, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches a vos, profesor, y un gusto poder compartir con ustedes esta noche. También nos acompaña hoy en Visión País el ingeniero Luis Fretes. Él es presidente de la Fundación País Seguro. Muy buenas noches, ingeniero, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, gracias por la invitación también. Bien, saludamos a nuestros invitados, a nuestros panelistas. A nuestros panelistas. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, Francisco, muchas gracias. Buenas noches a nuestros invitados también. Karina, buenas noches a la audiencia. Karina, bienvenida. Buenas noches, Francisco, a los invitados también, muchas gracias, a la audiencia y bueno, esperemos profundizar y aportar con este debate también. Bueno, una de nuestras panelistas, Maru Crichigno, está con reposo médico, por eso hoy no va a participar de nuestro programa. Tenemos un material que queremos presentar como introducción del tema de análisis. En estos días, la inseguridad ciudadana en nuestro país, una vez más, es tema de preocupación. Y nos preguntamos si se trata de una real inseguridad o solo de una percepción de la inseguridad. Existen muchas diferencias entre un sistema político dictatorial y uno democrático cuando nos referimos a la seguridad ciudadana. Una de las principales diferencias tiene que ver con la modificación de las reglas básicas del juego político que están vinculadas con la política de justicia del Estado, donde los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, tienen responsabilidades compartidas. Pero, cuando hablamos de la inseguridad ciudadana, ¿a qué realmente nos referimos? El diario ABC Color publicaba en el mes de enero del año 2013 las 10 causas de la inseguridad en el Paraguay. Falta de oportunidades, desempleo, falta de educación, mala junta, consumo de drogas, fracaso en la reinserción, delitos sin sanciones justas, falta de prevención, migración del campo a la ciudad, violencia y riña familiar. Debemos preguntarnos si se agotan estas 10 causas de la inseguridad ciudadana. Cabría interrogarnos si el dilema de fondo de la inseguridad ciudadana en nuestro país es un problema del Código Penal o del Código Procesal Penal, o existen otras razones que expliquen el dilema. En definitiva, ¿existen riesgos reales de la inseguridad ciudadana en el Paraguay? ¿O el problema de siempre, como afirman algunas de nuestras autoridades responsables de la seguridad ciudadana, es entre la percepción de la inseguridad y la inseguridad real, objetiva? Pero si queremos ser serios en nuestro análisis, debemos preguntarnos, ¿qué reportan los estudios realizados
sobre la seguridad ciudadana en el Paraguay. Y ese es el tema central y insistimos con lo que dice el material. Si queremos ser serios, tenemos que recurrir justamente a datos objetivos que revelan el escenario real que tiene que ver con la seguridad o, reiteramos, con la inseguridad ciudadana. Muchas veces los medios de comunicación contribuyen a lo que se llama también, y vamos a estar desarrollando ese tema, la industria del miedo. Y probablemente dos figuras son las que representan el símbolo de esta industria del miedo. Los barrios cerrados y aquellas casas que vemos alambradas, electrificadas, con cámaras de vigilancia, etc. Un tema interesante para debatir. Le invitamos que nos acompañe. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. La Universidad Politécnica y Artística, UPAP, reafirma su compromiso con la educación, abriendo las puertas de su sede central a la cultura y al arte. Ubicada sobre la calle Mariscal López de la ciudad de Asunción, una antigua casona neoclásica italianizante, adornada por fastuosos lapachos, patrimonio arquitectónico, construida a principios de 1900. Se ve resaltada por la textura vidriada del moderno edificio de 7 niveles que la enmarca, ofreciendo a los alumnos un lugar de esparcimiento único que estimula los sentidos y el aprendizaje. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. Seguridad ciudadana, tema de análisis hoy en Visión País. Y bueno, ¿qué entendemos por el concepto? Habíamos dicho en la introducción, traslademos la pregunta a los expertos. Doctor Juan Martens, accedí justamente a un estudio muy interesante que usted preparó para el CERPAC, si mal no recuerdo, que se titula Conceptos claves sobre seguridad ciudadana. Muy interesante lo que usted plantea ahí en términos conceptuales de la seguridad ciudadana. ¿Podrías compartir con la audiencia cómo debe entenderse básicamente el concepto? Es una pregunta súper compleja porque es un fenómeno complejo, multicausal, con diferentes aristas. Y por eso que no se puede hablar solamente de un concepto unívoco de seguridad. Entonces, en principio, cuando hablamos de inseguridad, estamos hablando de dos fenómenos. Por un lado, los hechos objetivos de la realidad que ocurren en el día a día, robos, asaltos, muertes, y por otro lado, del miedo, del kjye, de la sensación de inseguridad, de la inseguridad subjetiva. Entonces, en primer lugar, más que nada, es que el fenómeno de la inseguridad debe ser abordado desde estas dos perspectivas, estos dos enfoques, que incluye lo objetivo, lo que ocurre, y por otro lado, lo subjetivo, que también es real y tiene consecuencias. Sin lugar a dudas. Ahora, con respecto al tema del kjye, del miedo, pero también, digamos, de esa inseguridad real, su fundación, ingeniero Luis Fretes, también suele generar datos estadísticos. Básicamente, ¿qué dicen esos datos? Si tuviéramos que comparar entre lo que sucede en términos de inseguridad y se tienen datos estadísticos y esa sensación de inseguridad que también manifiesta la gente, y como bien señala el doctor Martens, también es una realidad, no es simplemente una cuestión, digamos, que no tenga asidero, también debe ser atendido. ¿Qué estudios tenemos actuales hoy que ha generado su fundación? Sí, el estudio que hicimos nosotros en Asunción y Gran Asunción nos marca que hay un hecho delictivo que es el que más creció en los últimos 5 años,
que es el robo hecho por las dos personas que viajan en moto, que se le llama motochorros, ¿verdad? Y con respecto a tu pregunta de la sensación o no de inseguridad, resulta que una persona robada transmite, y eso es impresionante cómo en una oficina, por ejemplo, en mi oficina, una persona que se le robó a la tarde, probablemente de las 500 personas que están ya saben que se le robó, y eso aumenta mucho el temor, ¿verdad? Es un hecho concreto que hace aumentar mucho el temor. Entonces, yo no le daría poca importancia a la percepción de temor, ¿verdad? Porque es basado en un hecho concreto que ocurrió y que te puede ocurrir a vos porque estás, digamos, podés ser víctima de la misma manera que esa persona que fue robada a la mañana y te llegó esa información. Ahí es donde surge el temor. Como vos decías, si yo vivo, me traslado, digamos, en un vehículo seguro, con protección, no voy a tener temor ante ese hecho, pero la gran mayoría de nuestros conciudadanos está expuesto a eso porque sale temprano de su casa, va a trabajar, tienen que caminar 14, 15 cuadras, y ante ese hecho del robo hecho por motochorros, todavía no hay una acción estratégica que disminuya, al contrario, está aumentando muchísimo. Ahora, también, doctor Martens, usted en su estudio habla de que esa, digamos, sensación de inseguridad e incluso la inseguridad real no afecta a todos de la misma manera. ¿Por qué? Porque la inseguridad no es democrática. Con relación a lo que decía el señor Fretes, o sea, la inseguridad no es democrática porque no le afecta a todos por igual, en primer lugar. Y por otro lado, la sensación de inseguridad es mucho menos democrática porque las otras necesidades vitales, como la falta de acceso a educación, falta de acceso a la salud, hace que tu miedo al delito se potencie. Porque uno no tiene seguridad de que si se enferma pueda pagar la medicina de su hijo, pueda pagar el hospital de su hijo. Entonces, un evento como un robo callejero, como el motochorrismo, dispara ese temor vital que uno tiene, porque en realidad cuando estamos hablando de inseguridad estamos hablando de la vitalidad del ser humano, estamos hablando de la vida misma, que la inseguridad al delito, el miedo al delito es apenas un aspecto de ese temor vital no satisfecho ante la falta de políticas públicas. Por eso, precisamente, desde el año 1994, el Sistema de Naciones Unidas desarrolla un concepto, que es el concepto de la seguridad humana, que incluye no solamente la protección de la vida y la integridad física, sino que la protección incluso ante los desastres naturales. O sea, hoy el concepto de inseguridad para el Sistema de Naciones Unidas está pensado que si el río sube y yo no tengo dónde irme, me pone en una sensación de inseguridad y realmente me pone en una inseguridad. Y esto no tiene que ver muchas veces con un delito concreto, sino que tiene que ver con el contexto de vida, de familia, en el que se desarrolla el ser humano. Entonces, perdón, profesor, el concepto entonces de seguridad humana integral, desarrollado desde el 94 por Naciones Unidas, y un concepto restringido, que es lo que difunden en general los medios de comunicación. Este concepto restringido va relacionado solamente a la protección de la vida, la propiedad y en todo caso la integridad física. Ahora, la Fundación País Seguro, básicamente, ¿qué trabaja en relación con el tema de la seguridad ciudadana, ingeniero? Sí, nosotros tenemos nuestro eje con la comunidad. Tenemos más de 1.200 charlas ya hechas, organizándole a los vecinos esos carteles que dicen vecinos en alerta. Nosotros con la Fundación País Seguro vamos al lugar, a la cuadra, a la plaza donde se organizan. Hay que decir que hoy en día la inseguridad le une de nuevo a los vecinos, porque cada vez que vamos se juntan y ahí se conocen, ¿verdad? De alguna manera, el eje con la comunidad es a través de charlas. También damos charlas de recomendaciones útiles para la seguridad diaria. La persona que de alguna manera está en la vía pública, hay que recalcar que el 70% de los delitos que uno sufre ya es en la vía pública, solamente el 30% es en los comercios, en las casas, el asalto a mano armada.
Entonces, uno tiene que saber, más allá de que está expuesto y tal vez no pueda evitar ese hecho, hay formas de prevenir y el ciudadano tiene que saber. Y sobre todo la forma de reaccionar. El otro eje es el de las encuestas. Nosotros hacemos encuestas donde nuestro objetivo es brindar una información a la ciudadanía de los lugares más peligrosos de Asunción. Hacemos un mapa de delito y de brindar esa información también al Ministerio del Interior y a la Policía, si es que de alguna manera les sirve para armar sus estrategias, porque ahí se ve perfectamente la foto de cómo está el delito en ese momento. Tenemos unos datos estadísticos de un estudio que justamente el doctor Juan Martens había realizado como investigador principal y queremos compartir hoy con ustedes. Pero antes queremos felicitar justamente a la Universidad Politécnica y Artística por sus 20 años de vida institucional que días pasados estuvo festejando con los miembros de la comunidad educativa y algunos invitados especiales. Veamos esta publinota. La OPAP celebró su 20º aniversario, comprometida con la educación superior en todo el país, abriendo las puertas de su nueva sede central en calle Mariscal López, casi Frutos Pane de Asunción. Un espacio donde se fusionan un moderno edificio de estilo racionalista de 7 niveles con una antigua casona patrimonio arquitectónico construida a principios de 1900 de estilo neoclásico italianizante, característico de nuestra ciudad a finales del siglo XIX. En el acto de celebración se realizó la muestra del audiovisual, creado especialmente para el evento. Se ofreció una recepción y un show artístico a cargo de la orquesta del maestro Fatlala y el tenor José Mongelos, quienes deleitaron al público con un repertorio nacional. Además, los invitados fueron sorprendidos con un espectáculo con fuegos artificiales en el momento de la inauguración de la nueva sede. Decíamos que hay un último estudio que se realizó sobre el tema de la seguridad ciudadana y fue dirigida por el doctor Juan Martens. ¿En qué consistió básicamente, doctor Martens, el último estudio que realizaron? Estamos aún, o sea, tenemos los resultados preliminares, es una encuesta nacional de victimización, es la primera que se está haciendo a nivel nacional que va a disgregar resultados urbanos, rurales y por departamentos, por eso es la primera. La que se hizo en el año 2010 es una que dio resultados nacionales sin permitir saber cuál era la zona más segura. Esta encuesta nacional de victimización está siendo financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por el CONACYT, y cuenta con el apoyo de la Universidad de Málaga, el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, y también con la Oficina Regional de Naciones Unidas en México, UNDOC, que trabaja delito y delincuencia. Entonces, lo que pretendemos es conocer realmente cuál es el mayor delito que sufren los paraguayos y las paraguayas, en qué zona se concentra esta delincuencia, y empezamos recopilando de los últimos 5 años, los datos objetivos de seguridad, que muestra una parte del problema. Como bien explicaba hace rato el señor Fretes, es un fenómeno complejo que podemos acercarnos desde distintas perspectivas. Una de ellas son los datos objetivos, los recogidos por la policía, por el Ministerio Público, por el Poder Judicial, y otro consultándosele a las víctimas con una muestra representativa, ¿no? La primera fase que hemos concluido es la recopilación de los datos objetivos, o sea, la muestra, la fotografía a partir de datos policiales que deben ser complementadas con las preguntas a las víctimas, ¿no? Y aquí lo que salen son cosas muy interesantes, ¿no? El departamento más violento que tenemos con relación a homicidios es Amambay. Los datos de Amambay en cuanto a homicidio, que varía entre 73 y 67, 73 y 67 por 100.000 habitantes, ubica a este departamento con índices como México, Venezuela o incluso Centroamérica. O sea, datos altos. Por el contrario, con relación a robos, a hurto, a motochorro, el departamento central es el departamento más violento. O sea, ahí vemos que los tipos delictivos varían y las necesidades de seguridad, por tanto, de los pobladores y las pobladoras de Central no es lo mismo que las necesidades de seguridad del departamento de Amambay. Homicidio en Central
aunque no parezca cierto, hay solamente 4 homicidios por 100.000 habitantes en Central. Pero el robo, el hurto es 490 por 100.000 habitantes. Es una cosa que vos decís, en Central realmente tenés muchas posibilidades de que te desprendan de tus objetos, ¿no? Y lo que sale también en el estudio con relación al delito violento, homicidio, que la franja comprendida desde Amambay hasta Itapúa y más aún la frontera con Brasil es la zona en donde tenemos mayores índices de violencia, ¿no? El estudio también prevé saber el origen de los homicidios. O sea, lo que queremos saber, una hipótesis de trabajo, es de que el 50% de los homicidios de Canindeyú, Amambay y Alto Paraná se da por sicariato. O sea, y de hecho creo que se está confirmando en los resultados preliminares. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el Chaco, que es una zona que no se suele estudiar, el Alto Paraguay se convierte en el segundo departamento más violento después de Amambay, ¿no? Entonces, Asunción tiene como la media nacional, está entre 8, 9, va variando cada tanto, y esto nos ubica en el contexto regional como un país de seguridad media. Brasil, por 100.000 habitantes, tiene 23 homicidios, Argentina tiene 6, 7, va variando esto todos los años, y nosotros estamos teniendo en este momento 9, 8. Y una cosa puntual para concluir, profesor, es que en los últimos 20 años el homicidio desciende en Paraguay. Esto es un dato llamativo, un dato que debe ser tenido en cuenta, que da la imagen de que los paraguayos y las paraguayas estamos resolviendo nuestros problemas de una manera menos violenta. Es un indicador de eso, ¿no? Sin embargo, los otros delitos, como el tema, los relacionados a la pobreza, hurto, robo, estos sí se están disparando. Y esto lo que nos tiene que llevar es a formular políticas de seguridad adecuadas, políticas de seguridad diferenciadas, políticas de seguridad para ciudades, para departamentos, para grupos, personas determinadas, porque, como recién refería el señor Frete, los sistemas de prevención situacionales, que le llaman la criminología, son los que mejor funcionan. Existen experiencias en donde el grupo identificado de las mujeres, entre las 6 y las 7 de la tarde, las mujeres corren riesgo de sufrir asalto, acosos sexuales, toqueteos en los ómnibus. Entonces se deben prever situaciones que mejoren los datos objetivos y esto repercuten en los datos subjetivos de seguridad. Sobre ese tema queremos volver a la vuelta de la pausa, lo que tiene que ver con la política de seguridad del Estado. Tenemos en qué consiste, qué es criticable, qué es rescatable, y también hacer un mea culpa de nosotros, los que estamos en los medios de comunicación y particularmente en la televisión. Varios noticieros de varios canales abiertos, reitero, sus noticieros básicamente se sustentan en aquellos elementos que generan mayor sensación de inseguridad. Brevísima pausa. La Universidad Politécnica y Artística, UPAP, reafirma su compromiso con la educación, abriendo las puertas de su sede central a la cultura y al arte. Ubicada sobre la calle Mariscal López de la ciudad de Asunción, una antigua casona neoclásica italianizante, adornada por fastuosos lapachos, patrimonio arquitectónico, construida a principios de 1900. Se ve resaltada por la textura vidriada del moderno edificio de 7 niveles que la enmarca, ofreciendo a los alumnos un lugar de esparcimiento único que estimula los sentidos y el aprendizaje. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. Un espacio donde convergen autores de diferentes escenarios. Llega también los miércoles para dar cabida a la pluralidad. Este es un gobierno de ricos para ricos. Esa es la realidad. Para mí es un privilegio venir a defender a un gobierno que por primera vez en mucho tiempo no es tildado de corrupto. Tiene grandes deudas todavía este gobierno, de muchos compromisos electorales que hicimos como partido, porque es del partido a quien yo también represento en el Senado. La gestión debe mejorar la gestión del presidente Cartes y de su gabinete. Con la conducción de Mina Feliciángel, lunes y miércoles de Mina, a las 22 horas, solo aquí, por Red Guaraní.
En el bloque anterior nos preguntábamos en qué consiste la política de seguridad en nuestro país, qué es criticable, qué es rescatable. Karina. Bueno, a mí me gustaría profundizar en algunos elementos que se planteaban en el bloque anterior en relación a la sensación de inseguridad, pero en un país donde los propios organismos que deberían darnos seguridad son los que entran en una situación de sospecha y de desconfianza, ¿verdad? O sea, hace un par de semanas hablábamos del caso de la CENAD, cuando le asesina a una niña de 2 años, hablamos de la policía con hechos o involucrada en hechos de corrupción, hablamos de una justicia que lamentablemente funciona para unos en detrimento de otros. O sea, ¿cómo hacer para trabajar esa sensación de inseguridad cuando en realidad los propios organismos responsables de dar seguridad no están funcionando? ¿Ingeniero? Sí. Bueno, me gustaría contestarte, Karina. A mí me tocó la oportunidad de visitar a las 2 mejores policías de la región. Estuve con los Carabineros de Chile y el año pasado estuve con la Policía Nacional de Colombia. Y me impresionó, porque recorrí las calles con ellos, el respeto que existe de los ciudadanos hacia su policía y sobre todo el orgullo de ser policía que tienen tanto los chilenos como los colombianos. Es casi una cuestión de honor el tema de la integridad, ¿verdad? Yo no creo que haya seguridad en el Paraguay mientras nuestros policías no sientan ese orgullo, no se ganen primero el respeto a la ciudadanía, pero a través de ese orgullo de ser policías. Nosotros los ciudadanos tenemos que hacer lo imposible por ver mecanismos en que la policía se gane ese respeto. Eso tiene su proceso. Yo traté de ver cómo los chilenos que son tan parecidos a nosotros, ¿verdad? Sudamericanos y los colombianos más parecidos todavía a los paraguayos. ¿Cuál es la diferencia que ellos tienen? ¿Por qué ellos tienen que tener como orgullo esa integridad y ese no ser sobornable, no coimear? Y es un proceso de años. Ellos tienen una doctrina militar primero en su capacitación. La doctrina en Paraguay es todavía una doctrina policial, ¿verdad? ¿Será que va por ahí el tema, que la doctrina militar tiene sus cosas que les capacita y les convierte en personas un poco más, personas que le quieren realmente a su uniforme? Puede ser. Pero yo creo que va por el tema de la purificación y el saneamiento de la Policía Nacional, que tiene que empezar por la cabeza. Es muy difícil para un policía terminar la academia, entrar a un sistema, porque vos entras en un sistema corrupto, que de alguna manera no podés salir de él. Si querés salir, tenés que salir de la policía. No todos son corruptos, ¿verdad? Eso hay 24.000 policías. Yo estoy seguro que entre esos 24.000, la mitad o más de la mitad están luchando con su vocación de servicio para ser mejores. Pero así como el pescado se pudre por la cabeza, bueno, tiene que haber policías que asuman la comandancia, las comisarías, que realmente digan, bueno, vamos a hacer un cambio, ¿verdad? Eso no viene solo, es un proceso. Pero jamás pensemos que este país va a ser seguro sin una policía orgullosa de su uniforme y que sea íntegra, ¿verdad? Ahora, Fernando, decíamos justamente en la introducción del programa, ¿no? El tema de, bueno, el tema policial es un aspecto de todo lo que hace la seguridad ciudadana. Sí. Argumentos suficientes desarrolló el doctor Martens. Pero, y planteo a los 2 panelistas, digamos, como para que ustedes mismos hagan la reflexión y trasladen la pregunta a nuestros invitados. La policía y los militares hoy están en un departamento y hace más de un año, digamos, ¿verdad? O sea, donde se podría, a lo mejor, no sé,
buscar algún tipo de equilibrio, quién aprende de quién y solucionar los problemas allá. Sin embargo, no se está dando eso. Desde ese punto de vista, la pregunta me parece a mí fundante, tendría que ser, ¿dónde realmente está el problema, digamos, de toda la inseguridad que vivimos en nuestro país y que casi pareciera que ya nos acostumbramos? Sí, increíblemente sí, o por lo menos se hizo algo cotidiano, algo común. No es normal, pero sí es común. Yendo al caso de países exitosos, por ejemplo, siempre se toman los modelos, doctor Martens, de los países nórdicos, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Noruega, Finlandia, Suecia, etcétera. Y según estudios que realizaron varios expertos en el tema de criminalística, hablaban ellos que lo que lleva al éxito en disminuir la inseguridad en líneas generales es un sistema social inclusivo. Es decir, en los países, y Latinoamérica es el ejemplo de referencia quizás al respecto, donde la brecha social es muy grande, los niveles de inseguridad se disparan. ¿Ese es el punto a atacar realmente? En parte, o sea, un temor que tenemos con esa afirmación es que la pobreza esté relacionada con la delincuencia y no está relacionada la pobreza con la delincuencia. Es una cuestión central. Pero efectivamente, como os decís, existen factores, en la criminología se le llaman factores de riesgo y protección ante el delito. O sea, sistemas de crianza, grupos de pares, esto que siempre le dicen los pares, la mala yunta sí es un factor de riesgo para la delincuencia. Porque como es un fenómeno multicausal, o sea, hay que mirar distintos aspectos. Entonces, por un lado, efectivamente, necesitamos factores inclusivos. El niño o la niña debe estar escolarizado, debe haber oportunidades de acceso laboral, debe haber protección social ante el desempleo. O sea, este conjunto de cosas lleva a la menor comisión, pero de determinados tipos delictivos. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Violadores sexuales, independientemente de que estén incluidos en la sociedad, homicidas, independientemente de que estén incluidos en la sociedad, van a seguir cometiendo delitos. Por eso es tan importante, cuando hablamos de inclusión social, como mecanismo de prevención de la delincuencia, estamos hablando de los delitos relacionados a la pobreza. Con el otro grupo de delitos que tienen que ver con otras tipologías, lo que se menciona frecuentemente en la literatura es la no impunidad. O sea, la impunidad es criminógena. O sea, saber que no me van a castigar en determinados tipos delictivos, delitos de guante blanco, delitos de corrupción, delitos sexuales, delitos relacionados a la violencia de género, están más bien relacionados a la impunidad que a la falta de políticas de inclusión social. Entonces, haciendo un poco de estas dos distinciones. Y por otro lado, en la única parte en que discrepo acá con el señor Frete es que el modelo militarizado de la policía es visto como un fenómeno que agrava y dificulta la resolución de los problemas. La policía tiene que ser cada día más policía. En un modelo muy sencillo, la policía está entrenada para cuidar con el ciudadano, para entablar relaciones con el ciudadano, y cuanto más amable con el ciudadano, esta interacción policía-ciudadanía le va a dar información para que pueda prevenir los delitos. El modelo militarizado, que es el problema que tenemos en Paraguay, bien lo diagnosticabas, en Paraguay tenemos un modelo policial en donde el ascenso depende de los años, no de la profesionalización. O sea, si yo voy a ir ascendiendo, no es que yo hago un curso, me hago máster en criminología y me van a dar un rango inmediatamente superior. No, tiene que pasar ciertos años, independientemente de mi nivel profesional. Pude haber estudiado, pude no haber estudiado, me van a dar el rango superior. Entonces, ese es el modelo militarizado de policía que se le llama en la literatura. Esto está relacionado con que la policía estructurada de esta manera es la policía que no tiene contacto con la ciudadanía, no tiene buena relación con la ciudadanía, y al no tener buena relación con la ciudadanía no aporta. Y si la ciudadanía no aporta, por más que hoy existan mucha tecnología, la mayor fuente de información y de insumo para que la policía realice y prevenga delitos sigue siendo la ciudadanía. Si no hay una interacción ciudadanía-institución policial, no hay mecanismo de incorporación. Y podemos decir, perdón Karina, ¿qué pasa en el norte? Desde el 20 de agosto del 2013 tenemos un modelo Fuerza Tarea Conjunta absolutamente militarizada, incluso los fiscales que deberían resguardarse visten de milicos,
y nos muestra el fracaso del modelo militarizado de la policía. O sea, desde el 20 de agosto del 2013 estamos con ese modelo, hoy no le podemos agarrar a 30 delincuentes que están armados y ahí en los montes, como dice la misma sentencia del caso Osvaldo Villalba. Entonces, esto nos tiene que servir para reflexionar que el modelo policía que conversa y el modelo militar que reprime no es quizás el camino para mejores políticas de prevención. Además, en nuestra historia reciente, y voy a compartir con ustedes esa información de la vinculación policía-militares, precisamente todavía tenemos en la memoria colectiva. Pero antes, dentro del contexto de nuestras felicitaciones y la confianza, por supuesto, que la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay apuesta por este espacio para compartir con ustedes todos los domingos, nuestras felicitaciones por los 20 años de vida institucional. Esta brevísima publinota. En el marco de los festejos de los 20 años de la Universidad Politécnica y Artística, los invitados pudieron apreciar la muestra del profesor Manuel Viedma, quien presenta la serie de pinturas denominada Memoria Guaraní Jesuítica, como resultado de un largo proceso donde fueron surgiendo escenografías dando forma a los paisajes que sirvieron de fondo a la actividad de los aborígenes en los talleres impartidos por los maestros jesuitas. Al contemplar estas escenas, el artista nos transporta a aquel tiempo y remoto lugar de nuestra historia, en el que la naturaleza abundante y generosa sirvió al español de escenario del intercambio en los talleres de artes y oficios de las culturas hispano-guaraní, rescatando lo que heredamos y hoy sirven de reflexión en estos espacios de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Les decía que todavía en la memoria colectiva tenemos esa vinculación o esa relación entre policías y militares. No hay que olvidar que en la época de la dictadura el comandante de la policía, ¿no?, era precisamente un militar. Claro, era parte de toda una estrategia de diseño de la dictadura militar para tener el control precisamente sobre los policías y no el diseño probablemente el que nos habló el ingeniero Frete. Pero sobre ese tema queremos volver a la vuelta de la pausa y también hablar de lo que había anunciado y no tuvimos ocasión todavía en este bloque de desarrollar. ¿Existe política de seguridad en Paraguay? ¿Qué se puede señalar como aspectos positivos y qué realmente es criticable? Brevísima pausa. La Universidad Politécnica y Artística, UPAP, reafirma su compromiso con la educación, abriendo las puertas de su sede central a la cultura y al arte. Ubicada sobre la calle Mariscal López de la ciudad de Asunción, una antigua casona neoclásica italianizante, adornada por fastuosos lapachos. Patrimonio arquitectónico, construida a principios de 1900. Se ve resaltada por la textura vidriada del moderno edificio de 7 niveles que la enmarca, ofreciendo a los alumnos un lugar de esparcimiento único que estimula los sentidos y el aprendizaje. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. Nos preguntábamos, ¿existe política de seguridad? ¿En qué consiste? Porque en realidad a nivel de opinión pública nunca nos habíamos enterado eso, Fernando, Karina. Yo por lo menos nunca escuché a los responsables de la seguridad ciudadana del Estado hablar, estas son nuestras acciones en términos de política de seguridad ciudadana, ¿no? No, y en realidad los pocos intentos que hubo por parte de algunas gestiones de turno tenían que ver con agudizar las medidas represivas de presencia de militares en la calle, de mayor concurrencia de la policía, que en realidad, sumado a lo que le preguntaba yo hace un rato sobre ese sentimiento de inseguridad y desconfianza a los organismos, en realidad no va al problema de fondo, ¿verdad? Y no tiene que ver justamente con lo que decía el doctor de la pobreza en sí, sino los mecanismos que incluso permitan que las comunidades se organicen. Yo recuerdo el debate que hubo en algún momento sobre las comisiones Garrote, cuando
la gente no veía otra alternativa más que organizarse, armarse y estar atento frente al enemigo. Y el enemigo era otro ciudadano con el cual empezaba la disputa entre ciudadanos con ausencia total del Estado. Entonces, yo no recuerdo de una política de Estado integral, hablando de seguridad de manera profunda y no solamente con que me garanticen que la policía esté rondando cada X cantidad de tiempo, porque finalmente eso tampoco contribuye, ¿verdad? Ni a la seguridad ni a la sensación de seguridad. Pero es que no puede haber políticas de seguridad integral, Karina, y vos lo sabes muy bien, si es que el presupuesto está repartido como está repartido. O sea, si nosotros políticamente estamos apostando a sostener un Estado monstruoso de funcionarios públicos que nos están absorbiendo más del 90% de la plata, ¿qué política vamos a diseñar? No hay plata para obras, no hay plata para educación, se invierte poco en salud. O sea, en líneas generales, el Estado no participa. Ustedes, desde su organización, Luis, ¿cómo ven esta participación del Estado y qué creen que puede hacer? ¿Cuál puede ser un modelo interesante de desarrollo de política de seguridad? A mí me gustaría explicar el modelo que yo conocí en Chile. Yo estuve ahí cuando estaba Michelle Bachelet. Me reuní con el ministro del Interior y el viceministro y le había preguntado cuál es la política de seguridad de la presidenta Bachelet. Ella, de alguna manera, en el mismo Palacio La Moneda de Chile, tenía pegado a su oficina, tenía un representante del Ministerio de Educación, porque ella estaba convencida que cuando más educación se le da, educación de calidad, inclusiva, como estaban diciendo, a los jóvenes, eso disminuía y tenía marcado, creo que disminuía en 3 o 4% la posibilidad de cometer un delito. Tenía un representante de la Senat de Chile, que tiene el mismo nombre que acá, y el número me acuerdo perfectamente, disminuía en un 10% la adicción en Chile y disminuía en un 4% la criminalidad. Porque el adicto lastimosamente desemboca en tener que robar, ¿verdad? No es que un delincuente se convierte en adicto, pero el adicto sí se convierte necesariamente en delincuente, ¿verdad? Tenía un representante de deportes. La política era llevar a los lugares más vulnerables, llevar el deporte para combatir los vicios y la mala utilización del ocio, digamos. Tenía un representante del Ministerio de Trabajo, porque cuando el empleo aumentaba en un 10%, la delincuencia disminuía en un 2%. Había una política que bajaba con una voluntad política, pero una voluntad política en serio. O sea, yo puedo decir, yo tengo la voluntad política de terminar con el EPP, ¿verdad? Pero detrás de eso yo tengo que tener acciones concretas que respalden esa voluntad política. Yo puedo decir que esta señora, la Michelle Bachelet en Chile, mostró una estrategia acompañada de unas mediciones, de unos indicadores, que es lo que nosotros necesitamos. O sea, nosotros no podemos tratar de disminuir la delincuencia si ni siquiera tenemos indicadores que pueden saltar de estas encuestas que están haciendo, porque no podemos depender de las denuncias que recibe la policía o de los números que ellos transmiten, porque sabemos que no están ajustados a la realidad, ¿verdad? Pero tenemos que partir de algo creíble, ¿verdad? Entonces, el día que en Paraguay exista una voluntad política de combatir en realidad la delincuencia, tenemos que manejarnos con métricas e indicadores y exigirle como esto es algo muy sistémico, tener lo deportivo, tener el empleo, tener la adicción, tener la educación. Por otro lado, tener la impunidad, que es una de las mayores causas, que también tiene que funcionar, ¿verdad? Pero acá en este caso no depende tanto del Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, esas son políticas creíbles, ¿verdad? Ahora, respecto al tema de los datos estadísticos, antes de formular la pregunta al doctor Juan Martens, que estuvo precisamente generando
informaciones respecto justamente de las cuestiones numéricas vinculadas a la inseguridad ciudadana, quiero compartir con ustedes la última publinota donde se observa precisamente a los directivos de la universidad e invitados especiales de la UPAD celebrando sus 20 años de vida institucional. La celebración del 20º aniversario de la Universidad Politécnica y Artística, UPAP, contó con la presencia de los fundadores de la universidad, la licenciada Edma Paoli de Viedma, el profesor Manuel Viedma y del rector, el profesor Dr. Gerardo Fogel, quienes dieron unas palabras a los invitados a través de una emotiva entrevista de la periodista y conductora de televisión Menchi Barrio Canal. Además, asistieron coordinadores de las distintas sedes de la UPAP en todo el país, autoridades nacionales e invitados especiales. Podemos citar a Margarita Morselli, el embajador del Estado de Israel, Peleg Lewy, la artista plástica Kalela Saldívar y Cristina Paoli, la diseñadora Edma Viedma, entre otros, quienes admiraron la magnífica casona antigua decorada especialmente para la celebración. Decíamos que el tema de los datos estadísticos pone en tela de juicio el ingeniero Luis Fretén. No son tan confiables. Doctor Juan Martens, ustedes que estuvieron realizando este último estudio y donde citan como fuente precisamente las informaciones generadas por la policía, ¿cómo evalúan? ¿Son confiables? Los datos, o sea, dependiendo de los delitos, los datos son confiables. O sea, hay un fenómeno que se llama el subregistro. Existen delitos con un alto índice de subregistro por diversos motivos. Hay delitos que no se denuncian, porque no se confía en las instituciones, porque la gente cree que no tiene sentido denunciar. Sin embargo, otros delitos prácticamente no tienen subregistro. ¿Cuáles son los delitos que prácticamente no tienen subregistro? Los homicidios, porque siempre hay un muerto, lo encontramos al muerto, ¿no? Los robos de vehículos, generalmente en las ciudades, ya sea para protegerse de ser utilizado en otros hechos punibles o para el seguro. Entonces, estos son delitos que no tienen subregistro generalmente, por tanto suelen usarse para hacer la comparación entre ciudades, entre países. Otros, sin embargo, necesariamente debemos usar otras herramientas que la criminología viene desarrollando desde los años 60 para ingresar a ese mundo oculto en donde no hay datos objetivos, sino que vamos a las personas y les preguntamos sobre sus experiencias delictivas para que nos cuente. Estas son las encuestas nacionales de victimización. Entonces, para tener por lo menos un panorama más acercado a la realidad, debemos poner por un lado los datos objetivos, por otro lado los datos subjetivos generados por las encuestas y cruzados se puede tener un mapa un poco más acercado a la realidad delictiva, ¿no? Entonces, esto es un primer punto. Otro punto que... Una pregunta sobre el punto. ¿Cómo se hace con aquellos casos que en realidad han sido naturalizados y no se asume como un delito, no se asume como un hecho violento? Hablábamos, bueno, en el corte de, por ejemplo, la violencia hacia la mujer, que hace un tiempo atrás nadie denunciaba porque casi que se asumía que era una situación normal. Ahora, por suerte, las mujeres denuncian, hay una ley, se está trabajando, se está desenmascarando la realidad de cientos de mujeres que incluso pierden la vida por este tipo de violencia, ¿verdad? ¿Cómo trabajan esos componentes que hacen casi que a una construcción cultural? Ese es el desafío precisamente de la criminología y existen estrategias específicas al momento de las preguntas para recoger este tipo de informaciones. O sea, te podía enumerar algunas, por ejemplo, que si en el caso que vamos a buscar este tipo de preguntas, de respuestas, tienen que ser encuestadoras, entrenadas especialmente de tal manera que su respuesta directa no sea entendida como un sí, como un no, sino que en el contexto de la conversación puedan ser hallados estas herramientas. Por eso es que es una herramienta tan cara. Es una herramienta que lleva tiempo, es una herramienta muy cara, pero necesaria, de tal manera que para que podamos hacer políticas de seguridad. Y yendo a las políticas de seguridad que planteaba el doctor, Paraguay tiene una estrategia nacional de seguridad ciudadana, ¿no? Está vigente desde el año, o sea, en el 2005 tuvimos una de las primeras, Camino Seguro se llamaba, recordarán en Artigas teníamos unas garitas que decían llame por teléfono. Hoy está vigente una estrategia nacional de seguridad ciudadana, dice 2013-2016. ¿Cuál es el problema?
creo yo, primero, que no está difundido ni está aplicado. Se hacen, en algunas ocasiones los documentos son muy bonitos, en otras tienen deficiencias, incluso metodológicas o conceptuales, pero el tema central es que si hiciésemos una encuesta entre comunicadores, formadores de opinión, creo que en un alto porcentaje desconocerían esta encuesta, ¿no? Conseguirlo incluso para nosotros los investigadores especializados nos cuesta. O sea, hay que hacer una búsqueda muy puntillosa para encontrarlo. En esta estrategia, ¿qué encuentro yo como una gran dificultad? Que no se problematiza a la Policía Nacional. O sea, no se le ve a la Policía Nacional de hoy en su estructura como un problema de la seguridad ciudadana en Paraguay. Cuando tenemos policías muy mal pagados, cuando tenemos policías que no se sienten orgullosos de trabajar en su laburo porque se sienten mal, en unas condiciones porque inhumanas. Uno va a una comisaría de acá de Asunción o del área central y realmente da pena, da lástima, es un abandono absoluto. Uno ve el estado en el que están, el cablerío colgado, la suciedad en la que conviven, tienen que hacer todas las notas a mano, no hay una computadora. Y eso repercute también en la atención de la gente, porque uno va a realizar una denuncia o va a acercarse a la policía para algo y también siente ese rechazo, como diciendo, ¿qué me va a ayudar este pobre infeliz que está acá sentado con un bolígrafito y un papel acá si no tiene elementos ni herramientas? ¿Qué va a tener una patrullera ni nafta para salir? ¿Verdad? Ahora, lo que están planteando efectivamente demuestra la complejidad del tema. Se me fue el tiempo, lastimosamente, pero asumimos el compromiso de dar continuidad porque es un tema complejo. Y además, haciendo un mea culpa como parte de los medios de comunicación, que necesitamos analizar y tratar con mayor seriedad lo que hace al tema de la seguridad ciudadana. Muchas gracias, doctor Juan Martín, por Gracias a vos y ojalá tengamos más espacio para seguir debatiendo este tema tan complejo, interesante y necesario. Muchas gracias, ingeniero Luis Frete, por colaborar con nosotros. Gracias, Francisco. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. La Universidad Politécnica y Artística, UPAP, reafirma su compromiso con la educación, abriendo las puertas de su sede central a la cultura y al arte. Ubicada sobre la calle Mariscal López de la ciudad de Asunción, una antigua casona neoclásica italianizante, adornada por fastuosos lapachos, patrimonio arquitectónico, construida a principios de 1900. Se ve resaltada por la textura vidriada del moderno edificio de 7 niveles que la enmarca, ofreciendo a los alumnos un lugar de esparcimiento único que estimula los sentidos y el aprendizaje. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. El análisis de nuestros invitados nos demostró la complejidad de la seguridad ciudadana, sobre todo por los elementos que configuran, y que es un error entenderla básicamente desde el punto de vista simplemente del delito y de la actuación de la policía. Pero antes de hacer nuestra conclusión, le queremos recomendar el libro de la semana. El invierno del mundo, Winter of the World, es una novela histórica que constituye el segundo libro de la trilogía del siglo de Ken Follett, que comenzó con la caída de los gigantes. En esta novela narra la historia de los hijos de las 5 familias protagonistas desde los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial hasta los inicios de la Guerra Fría, el nazismo, la invasión de la Unión Soviética, el ataque a Pearl Harbor, la Guerra Civil Española y el desarrollo de la bomba atómica. Son algunos de los acontecimientos que marcarán sus vidas. Precio habitual del libro, 220.000 guaraníes. Por esta semana, en Libros para Todos, a tan solo 160.000 guaraníes. Y en su versión de bolsillo, a solo 110.000 guaraníes.
Los elementos que desarrollaron nuestros invitados respecto al tema de la seguridad ciudadana, hay cosas interesantes que remarcar, enfatizar, Fernando. Sin lugar a dudas, y bueno, agradeciendo realmente porque hemos tenido bastantes cuestiones didácticas que tienen que ver con el trabajo que se está desarrollando para empezar a crear bases en relación a datos estadísticos, que son tan necesarios para que este problema se pueda afrontar adecuadamente. De cualquier manera, yo quiero insistir en que sigo convencido que si bien no hay una relación directa entre pobreza e inseguridad, eso está bastante claro, sí entre la calidad de los servicios sociales y lo que esto genera para combatir la delincuencia a partir de ellos. Es decir, si tenemos buena educación, si tenemos buenos niveles de salud, si tenemos políticas deportivas, entre otras cosas, como por ejemplo hay en otros países aquí de la región, creo que podemos alentar muchísimo más o desalentar a que nuestros jóvenes caigan en cuestiones que tienen que ver con la delincuencia. Y además de eso, por supuesto, tiene que haber una reforma integral del sistema judicial en nuestro país. La policía necesita tener más recursos y se tiene que lograr fomentar esa sensación de vocación, y para eso necesitamos que el presupuesto general de gastos de la nación, entre otras cosas, sea ajustado, ojalá lo antes posible. Karina. Bueno, fundamentalmente rescatar la construcción de un diagnóstico riguroso, científico, que nos dé garantías de que a partir de allí van a ser más acertadas las políticas de Estado que se destinen al tema. Pero por otro lado también, y tomando un poco la preocupación que hacía Fernando, lo que significa la violencia estructural, ¿verdad? Un Estado ausente, un Estado en el que las instituciones que deberían velar por la seguridad de la ciudadanía no tienen la confianza ganada, y básicamente la necesidad de entender la inseguridad o la violencia que nos toca vivir todos los días como la síntesis de una serie de problemáticas que deben ser abordadas de manera interinstitucional. Así que creo que hay esperanzas con estas presentaciones y espero que podamos, incluso como responsabilidad nuestra, poder difundir este plan estratégico de defensa o de seguridad del que nos hablaba el doctor Juan Martens. Y el tema de la inseguridad ciudadana, decíamos en la introducción de nuestro programa, necesariamente debe ser comprendida desde una visión sistémica. Sin unas políticas públicas que atiendan las dimensiones sociales, derecho a la educación, derecho a la salud, el acceso al trabajo, va a ser muy difícil que solucionemos los problemas que tienen que ver con esto que llamamos seguridad o inseguridad ciudadana. Y es sorprendente las estrategias que el Estado aplica en nombre de la seguridad ciudadana. Estos días se dio a conocer precisamente la estrategia militar estronista del Piraguereato en aquella manifestación del año 2015 de los estudiantes secundarios, conocida hoy ya como Primavera Estudiantil, donde lo que se dio a conocer a nivel de opinión pública era que los policías iban a acompañar básicamente esa manifestación para resguardar a los estudiantes. Sin embargo, estuvo la inteligencia militar acompañando a los estudiantes. ¿Para qué? Eso es seguridad ciudadana. Es seguridad ciudadana lo que aconteció esta semana, o la semana pasada, porque en realidad estamos iniciando ya la semana, hoy domingo, la semana pasada en el campus de la Universidad Nacional de Asunción, donde la Fiscalía incluso llega a ordenar la captura de algunos estudiantes sin definir la tipificación del delito cometido. Por favor, creo que es el momento en donde tenemos que poner en perspectiva los elementos a los que llamamos seguridad ciudadana y sobre todo poner en tela de juicio lo que tiene que ver con las estrategias que utiliza el Estado en nombre de esta seguridad ciudadana. Agradecemos su preferencia, que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía. Fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP, una universidad, todo un país, y auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar.